Gracias por mantener la sintonía en la opción de la mañana este viernes 23 de agosto del año 2024, las 7:57 minutos. Y en este momento nosotros estamos más que honrados de recibir a todo un caballero que ha servido al país en diferentes funciones. Él es Víctor Grimaldi, escritor, diplomático y también periodista de investigación. Por eso Osiris Mora, Michael Miguel Holguín, Don William Capellán y Johnny Vázquez, Patricia Pérez Díaz, le damos la cordial y formal bienvenida. Y me gustaría que sea Michael, Johnny, quien en esta oportunidad le haga la primera pregunta. Gracias, gracias, vamos a permitir que salude, porque yo estoy tan emocionada de tenerlo aquí que hasta se me ha olvidado permitirle al caballero claro, que por favor dé los buenos días y salude a su público. Buenos días, mi estimado. Gracias por traerme aquí a este escenario de tanta audiencia. Un poquito más al micrófono. Aquí hay un mito con la figura de Trujillo, desde el punto de vista de que ya todos sabemos que fue una dictadura sangrienta, pero ese patrimonio, o si usted quisiera narrar lo que usted ha investigado, cómo consiguió esos documentos que usted presenta en sus libros, que son o documentos oficiales ya desclasificados, pero cómo fue ese proceso para Víctor construir una legión de libros que tienen que ver con la dictadura. Bueno, no solo con la dictadura de Trujillo, sino con otros temas relacionados con la historia contemporánea dominicana. Pero en cuanto a este tema, que el lunes, por cierto, les voy a enviar la invitación a ¿En dónde? ¿En dónde lo va a presentar? Se va a poner a circular la enésima, yo digo edición, porque no es por arrogancia ni nada, es que he perdido la cuenta en el sentido de que no se han registrado se ha impreso varias veces este libro. Entonces, este se imprimió este año, aunque si ustedes ven los registros, adentro dice que en diciembre, pero fue este año y me lo acaban de entregar la editora Corriente. Entonces, el lunes a las 6 de la tarde va a ser puesto en circulación este libro. Tumbaron al jefe los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo a las 6 en el restaurante Capuchino frente al Teatro Nacional. Así que están invitadas. Sí, está bien. Todos están invitados. Usted está invitada y están invitados, porque ahora hay que hacer la distinción de las damas. Ellos y ellas. Entonces, a propósito de la pregunta, Johnny, el primer libro que yo escribí para hacer la historia fue este. Este libro fue escrito o publicado en el 1977. Este que está aquí. 77. Sí, 77. Se llama Entrevistas, Análisis y Reportajes. Entrevistas, análisis y reportajes. Sí. Aquí, por ejemplo, lo primero que hay arriba es Fidel habla de Camaño. Esa fue una entrevista que no se la hice yo, pero que yo la mandé a hacer con un amigo que iba para Cuba, Kirby Jones, que fue secretario de prensa de Robert Kennedy, del senador Robert Kennedy, hermano del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Fue procurador. Ahora que se habla tanto de procurador. Y después lo mataron en aquellas primarias cuando iba a ganar la presidencia. En junio. Yo estuve en el sitio 4 años después, donde lo mataron, en el hotel. Sí. El mismo día, cuando terminaron las primarias del 1972, que ganó John McGovern, con George McGovern. Que fue gobernador, era gobernador no, él fue senador de Dakota del Sur o del Norte. Yo estuve ahí ese día cuando ya ganó McGovern. Entonces Kirby Jones iba para Cuba. Yo le dije, pregúntale por favor a Fidel. Sí. Usted le apuntó las preguntas. Le decíamos cariñosamente Fidel nada más, sí. Incluso él firmaba con Fidel muchas veces. Yo era un muchachito, porque esa época decir lo que tenía era 24 años. Y yo no conocía a Fidel Castro. En ese momento lo conocí después, años después. Pregúntale sobre Camaño. Estamos hablando del año ya 1974. Sí. Él iba. Un año después que lo mataron. En Dakota del Sur fue McCoy. No, a Robert Kennedy lo mataron en el 68. No, yo digo de Dakota del Sur. Dakota del Sur. A Robert Kennedy, el hijo ahora, trató de hacer carrera
en las primarias, Sí, sí, pero se lo impidieron. sí. Yo lo conozco también. Aquí hay una foto con el hijo donde estoy yo. Ahí está. Está Juan Bosch. Vamos a ver. Pero las preguntas, usted No, vamos ahí porque Vamos es ahí bueno. ahora. usted Para hablar de estos temas hay que ver primero el contexto, ¿verdad? Claro. Sí, Esta foto. Ajá. Esta, Debe ver. sí. esta. Vamos Sí, a ok, enfocarla ok, a esa. ok. Ahí está, Juan. Esa que está ahí. Esa que está aquí. Esta. Ok. Enfóquenla, por favor. Enfócala, por favor, Luis. Sí, ahí está. Ok, está, miren ahí. que él puede, sí. Ahí está Juan Bosch. Sí. Al lado está Robert Kennedy, hijo. Que estaba chiquitito cuando eso. Ese es el que ha tratado de ser candidato. No se sabe a quién va a apoyar. Parece que va a apoyar a Donald Trump, pero se habló en un momento en The New York Times que iba a apoyar a Kamala Harris. Y detrás de ellos vengo yo bajando. Sí. Pero detrás también vienen, lo que pasa que no salen ya en la foto, sale medio cuerpo, Roberto Álvarez. ¿Usted sabe quién es Roberto El Álvarez? actual Ay, canciller. el actual canciller, sí. Ok. Yo soy amigo de Roberto hace más de 50 años. Sí, Él era instructor de karate sí. en Sí, sí. Taekwondo, en Taekwondo, la Independencia, cintur- esquina Socorro Sánchez. cinturón- De esa cinturón época lo negro, conozco. Bueno, claro. estuvo visitando Juan Bosch, Robert Kennedy. Entonces, todos estos detalles que son los antecedentes de lo que fue mi carrera periodística, aunque Sí. yo dejé de ser periodista hace 40 años, propiamente. Claro. Ustedes son más periodistas que yo, No, que se dedicó a otra porque cosa. todos los días Sí, tienen sí, un programa diario, ese Sí. es el periodismo. Entonces, en esa entrevista, Fidel habló por primera vez. De Camaño. De Camaño. Bueno, ese fue el primero, pero con el tema de Trujillo, la investigación histórica comienza hace 40 años. Precisamente, Roberto Álvarez residía en Washington. Él trabajaba en la Organización de Estados Americanos, OEA, y yo le pedí que me llevara los archivos nacionales de los Estados Unidos. Él me llevó, me dejó en la puerta, me registré, se fue y yo me empecé a investigar desde esa vez. Entonces yo desde ese momento comencé a visitar las bibliotecas presidenciales. Las bibliotecas presidenciales son instituciones que cada presidente de los Estados Unidos, después que deja el poder, administra con un patronato. Ahí se depositan todos los documentos que tienen que ver Con esa gestión. con la gestión y la de- Casa Blanca. En la Casa Blanca. Entonces yo empecé a visitar hace 40 años esa organización. Ahora muchos de los documentos están ya en internet, Sí. pero en esa Después que lo ocasión, desclasifican, ya lo están publicando. entonces Exactamente. había que ir personalmente a buscarlo. Pero las leyes, a propósito de eso que usted dice, clasificación, hay una ley, hay varias, después hay una serie de decretos que emite la presidencia de Estados Unidos, regulan el acceso. Por ejemplo, tales documentos están disponibles desde hoy, Y otros pero están tales restringidos, documentos sí. dentro de 10, 20, Sí, 15, 30, depende. Algunos nunca Nunca lo estarán desclasifican. disponibles, pero muy pocos. Ahora, los que están disponibles siempre tienen segmentos que nunca se ven. Sí. Por Están ejemplo, subrayados, lo cubren. Los cubren, Los se cubren. llaman sanitize. Ponen así, sanitize. Entonces, el primer libro que yo publico es en el 85. Es decir, yo comencé las investigaciones en el 84. Entonces, el primero se llamó Los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo, lo que dice este titulito de aquí. Pero 15 años después, yo publiqué ya la primera edición de este. Tumbaron al jefe de los Estados Unidos en el derrocamiento de Trujillo. ¿Qué tiene este libro? Es una investigación, no simplemente ya periodista, es con cierto rigor Sí. de investigación histórica, de análisis histórico, citando muchos documentos. Por ejemplo, uno de los documentos que tiene este libro es un informe del Senado de los Estados Unidos. Les voy a mostrar la portada que está aquí. Está traducido en el libro, pero esta es la portada del documento original, Sí. que se llama Alegados
intentos o complots de asesinatos contra líderes extranjeros. En este informe está el plan para matar a Fidel Ahí Castro. está el plan Cóndor. ¿Perdón? El plan Cóndor está ahí. Fue después. Eso el fue plan Cóndor. posterior. Baja que este documento se publicó antes lo del plan Cóndor. Pero en este documento también está el informe sobre el atentado que le hicieron al jefe del ejército de Chile, Snyder. Lo mataron en el gobierno de Salvador Allende, en Chile. Y está el caso de Patricio Lumumba y naturalmente está el de Trujillo. Yo publico la parte de Trujillo porque es un libro así, documento un informe del Senado de Estados Unidos. Y habla no de ajusticiamiento. Los americanos dicen que Trujillo fue asesinado simplemente. Esto en cuanto a la pregunta relacionada. Ese libro lo escribió usted en el 84. ¿Perdón? Ese libro usted lo escribió, ese libro en el 84. Este libro fue publicado, la edición original, en el 1985. Las investigaciones las comencé a realizar en el 85. Déjame hacerle una preguntita. Se revela ahí, digamos, todo el apoyo que Estados Unidos brindó a los justicieros del señor claro, Rafael ahí Leónidas están todos los Trujillo, detalles. con el tema de las armas, los recursos y todo eso, para que ellos puedan realizar esa labor. Todo está ahí. Hay una foto que yo le entregué a la coordinación del programa hace un momentico, no sé si está por aquí, para que nos la ponga, porque a la gente le gusta. Es la de la parte de atrás de este edificio, que se ve la Bolívar ahí, el lugar donde murieron dos de los héroes del 30 de mayo. Hay un busto. ¿La pueden poner? Está el busto. Pero la pueden poner, ya la casi foto. casi. Lo que usted va hablando, él la va a poner. La foto, para que hablemos de eso precisamente. Pero puede seguir hablando en lo que colocan la imagen. Ahí está. Ahí está. Okay. Gracias, Douglas. Primero esa, pero hay otras más. Vamos a ver el primero esa. Bueno, este es el patio de atrás de Telemicro. Esa era la casa de José Luis Corripio Estrada, Pepín Corripio. La arquitecta pintada de verde. Y Pepín me contó una vez, se lo ha contado a varias personas, pero me lo contó a mí, que en una ocasión, o el 30 de mayo, la noche del 30 de mayo, o no, perdón, la noche del 30 de mayo no, la noche del 4 de julio, 4 días después del 30 de mayo, él, desde una rendija de su casa, miró, observó hacia la avenida Bolívar, y ahora podemos ver, sería bueno ver la foto del sigue rodando la foto, de la Douglas. Bolívar, no está ahí, ¿dónde está? lo que estuvo sucediendo cuando ¿Cuál la de la Bolívar, la otra? Cuando ahí se produjo el combate. Esa es la casa, esa es la parte del frente. Es Está decir, así mismo ahora. desde ahí era que Pepín miraba lo que estaba pasando, el tiroteo. Ahora vamos a ver lo que él miraba enfrente. Enfrente estaban Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, 4 días después del atentado contra Trujillo el 30 de mayo, disparándose o intercambiando disparos con los agentes de servicio secreto de inteligencia militar. Vamos a ver ahora el frente, la fotografía de enfrente, que era donde estaban. Ahí está el monumento. Y claro, ellos no murieron exactamente donde está el monumento. No. Pero ellos llevaron grave, ¿verdad? Bueno, este es otro edificio, pero esto es ya en la parte sur. Sí. Ese es el de la esquina aquí. Ese es el hotel aquí que está ahora en la Ese que está aquí a la derecha. esquina, al lado de la bomba. Bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Esa estación de combustible estaba ahí en la Tiranía? Sí, esa era una estación Texaco. Había una doble vía. Y en ese edificio, en el primer nivel, había una tienda que se llamaba Repuestos Separados, donde trabajaba mi mamá, era la cajera. Que por cierto tiene un Que subterráneo. era del padrino mío ese negocio, Repuestos Separados. Sí. En la Tiranía. Sí. Todavía no hace mucho, cuando se mudamos aquí, estaba el repuesto ahí todavía. En el parqueo de aquí, en el parqueo de Telemicro, ahí yo llegué a comprar en unos repuestos que había, yo llegué a comprar. Exacto. Había una tienda en el parqueo también, en la parte de atrás. Exacto. Yo llegué ahí. Sí. Y esta es la foto del Parque Independencia. A mí me gusta. Donde hubo muchos acontecimientos. Ahí una vez Tony Raúl y yo, hubo un tiroteo de tanques de guerra. Cuando armados. Rodríguez Chavarría.
Sí, pero no fue Chavarría realmente que lo produjo. Eso fue una provocación para que Balaguer se fuera del poder el 16 de enero del 62. Y bajo ese tiroteo, Tony, Raful y yo, después que nos tiramos al piso, salimos corriendo y llegamos hasta la tienda y hasta Repuesto Sephora, del edificio que vimos. Sí, ya eso fue el 16 de enero del 62. Esa foto es ahora del edificio, la tomé yo esta mañana. Okay. Pero la que debemos ver es la otra. Bueno, me preguntaban sobre el involucramiento de los Estados Unidos en el complot, por eso yo quería que viéramos la escena donde se produjo el tiroteo con Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, porque desde el punto de vista de la organización del complot contra Trujillo, Juan Tomás Díaz, el general Juan Tomás Díaz, que en ese momento ya estaba en retiro hacía un tiempo, era la cabeza del grupo político, él y su hermano Modesto Díaz. Pero había un grupo que se le llamó, o se le ha llamado posteriormente de acción, en el que estaban Antonio de la Maza, Antonio Inbel Barrera. El teniente Amado, ¿verdad? ¿Perdón? El teniente Amado García. El teniente Amado Guerrero. García. Y todo ese grupo. Estados Unidos apoyó y apoyaba la conspiración contra el régimen de Trujillo y contra Trujillo. Y fue un cambio de política frente al gobierno dominicano, al régimen que gobernaba el país desde el año 1930, que se produjo después que en Cuba el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro tomó las riendas del poder después de una revolución en enero de 1950. Y en ese caso, don Víctor, es cierto, en esa coyuntura específica, que Trujillo había amenazado con dar un vuelco hacia la Unión Soviética. ¿Es correcta esa percepción? Que se dice que la intervención de los norteamericanos no fue por cuestiones de democracia, sino para evitar el viraje de Trujillo, porque ya se sentía que Trujillo sabía que lo habían sentenciado. ¿Eso es correcto? Hay que ver lo que pasaba, el contexto histórico. En el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Había habido otra guerra desde el año 1914 a 1918, que fue la Primera Guerra. De esa Primera Guerra, del 14 al 18, surgió esa organización que usted llama la Unión Soviética, un conjunto de países. A partir de la revolución de 1917 con los bolcheviques. Correcto. Exactamente. Pero la revolución bolchevique rusa ganó el poder dentro también de esa coyuntura internacional de la Primera Guerra. Porque el líder de esa revolución, Vladimir Lenin, aprovechó la coyuntura para hacer un pacto con Alemania, que era el enemigo de su país, Rusia. El pacto consistía ya en parar la participación de los soldados rusos que estaban cansados, ya pasando hambre y necesidades en una guerra. Fue con un programa de paz y comida que finalmente se puso. Entonces, fue una maniobra política de un líder político muy inteligente como Lenin. Independientemente de lo que uno pueda opinar de él, las simpatías o no. Yo no tengo ninguna simpatía ni a favor ni en contra. Estoy analizando el proceso histórico. El hecho como fue. Entonces, a partir de ese momento, entonces, de la Primera Guerra Mundial, de sus resultados, se crea lo que se llama la Unión Soviética, que es un Estado centralizado, con una dictadura del proletariado, que acumula muchos recursos y que desarrolla en cierta medida un bloque de países comunistas. Pero miren lo que son las paradojas de la historia. Los países comunistas encabezados por la Unión Soviética son los aliados de las democracias, que eran Gran Bretaña, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se unieron los comunistas y los demócratas. ¿Para qué? Para enfrentar el fascismo de Benito Mussolini de Italia y el nazismo de los alemanes nazis y a los imperialistas japoneses. Y eso fue lo que determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial, esa alianza. Entonces,
a partir del año 1947, 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos trazaron una política totalmente diferente de confrontación con sus aliados durante la guerra. Es lo que se llama la Guerra Fría que empezó. Y Trujillo, que gobernaba el país, dominaba su régimen desde el 1930, era parte de ese bloque también. Sí. Como hay ahora también democracias y no democracias aliados unos y otros en muchos lugares. ¿Y qué ocurre? Bueno, que Estados Unidos temieron cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba que aquí se produjera una revolución. Los mismos héroes, la mayoría de los héroes, o los personajes principales del 30 de mayo, Cuanto Más Díaz, por ejemplo. Lo de la masa. El caso de Antonio Damasio es diferente. Vamos a hablar en un momentico de Antonio Damasio. Okay. Pero realmente ese grupo se forma y es estimulado por el gobierno de Estados Unidos por el miedo. ¿El miedo a qué? A otra Cuba. El miedo Jamás otra a Cuba que en el hubiese Caribe. otra revolución aquí que se los llevara a ellos también. Eso me lo dijo una vez el doctor Milton Mesina, que en paz descanse. Un economista que fue gobernador Sí, de claro, abogado Sí, muy sí, conocido y sí, prestigioso, Conocido, claro. que conoció la época porque la vivió. Y él me decía Todavía que ese grupo ese bufete de Milton Mesina sigue Sí, funcionando. sí, sí. ¿Perdón? Al El descendiente. bufete de abogados Sí, sí, ese el sigue descendiente. funcionando. que ese grupo se organizó por temor a que una revolución se lo llevara o a que el régimen ya de Trujillo en su último momento se lo llevara a ellos también. Un doble miedo. Sí, doble Pero en miedo. el caso de Estados Unidos fue la fobia anticomunista que se desató después de la Segunda Guerra Mundial, que en principio llevaba a Estados Unidos a apoyar la dictadura de Trujillo, pero después dijeron, no nos conviene ya que siga la dictadura, porque si esta dictadura cae en medio de una revolución, en la República Dominicana puede instalarse un régimen comunista, pero eso es un disparate. Aquí no se iba a instalar ningún régimen comunista. Aquí había unas fuerzas armadas y lo demostró la realidad después, y una policía y unas instituciones básicas. Aquí no iba, ni en el gobierno de Juan Bosch tampoco, como se decía, que iba a haber comunismo. Entonces eso es mentira. Mire, Eso eran falsedades. se dice que con relación al ajusticiamiento de Trujillo, se dice como que nunca hubo un plan para después de ajusticiado Trujillo. Me gustaría saber su parecer con eso, porque estoy viendo ahora mismo en YouTube muchos de su trabajo. Por ejemplo, ahí van los asesinos de Trujillo, lo que pasó el 4 de junio de 1961, luego del ajusticiamiento. Lo que estábamos hablando Sí, hace un exacto. momento que nos quedamos esperando Sí, la imagen del exacto. sitio donde murieron Antonio de la Maza y Juan Tomás. ¿Fue cierto entonces de que no había un plan verdadero para después de lo ocurrido con Trujillo de parte de los ajusticiados? Bueno, ellos elaboraron un plan para eliminar a Trujillo y tenían la intención de tomar el poder después. Pero parece que no fue organizada realmente una acción posterior para la toma del poder y lo demuestra el hecho de que no tomaron el poder. Exacto. En ese sentido, yo diría, en que la segunda parte no funcionó, fue un fracaso entonces el 30 de mayo. Bueno, el éxito de eliminar al dictador, muy bien, por eso son héroes, eso hay que reconocerse. Pero desde el punto de vista de lo que es una acción de Estado, fallaron totalmente, porque no tenían los mecanismos preparados. Tanto así, claro. Ellos no venían de una formación política. No, claro que no. Pero el objetivo de ellos era matar a Pero Trujillo, además nada más. es que había unas fuerzas armadas aquí muy bien organizadas que respondían a la estructura de poder, al presidente de la República en ese momento, que era Joaquín Balaguer, pero sobre todo a Ramfis Trujillo, a Rafael Leonidas Trujillo Martínez, claro. al hijo de Al Trujillo. hijo de Trujillo. Que fue el que dirigió todas las operaciones después de Sí. Trujillo tenía unas fuerzas armadas muy bien organizadas. sólida. Y se organizaron sobre todo después del año 1947,
en el año 1947 hubo una amenaza de una expedición, de una invasión al territorio dominicano que iba a venir desde el Cayo Confite de Cuba. Ese fue cuando Juancito Rodríguez. A Juancito Rodríguez, Juan Rodríguez, un empresario dominicano agrícola del Cibao, se había ido fuera del país unos años antes y había puesto todos sus recursos para comprar aviones. Salió de aquí con un maletín, él le dijo a Trujillo que iba a hacerse un tratamiento bucal y eso en un maletín llevó $1 millón en ese tiempo en efectivo. Entonces se habla mucho que fue porque Juancito Rodríguez. se ha dicho, se ha escrito que fracasó porque el jefe del ejército cubano, Genovevo Pérez Dámara, porque los efectivos eran más o menos 1,000. Ahí estaba, entre otros, Fidel Castro y naturalmente Juan Bosch también. Estuvo ahí en una islote que se llamaba Cayo Confite, Sí. al norte de Cuba, que fue que recibió 1 millón o 2 millones, qué sé yo, la cantidad de dólares de Trujillo. No, pudo haber recibido, pero no fue por ese dinero. Fue porque el gobierno de los Estados Unidos le dio órdenes a Genovevo Pérez Dámara de que desmantelara la expedición. El secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento era un militar activo, no retirado. Ustedes han oído hablar del Plan Marshall de Europa. Claro. Bueno, el autor del Plan Marshall. Porque recuperó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Claro. no era verdad que en el momento en que comenzaba la Guerra Fría, los Estados Unidos iban a apoyar el derrocamiento de Trujillo. No, en ese momento no. Y Era quitarse un Y aliado. el presidente claro. de la República era Trujillo, porque Trujillo fue presidente del 30 al 38. Después volvió Peinado. en el 42 con la Constitución reformada, que ya los periodos de gobierno eran por 5 años. Y gobernó hasta el 57. Siempre fue el poder detrás del poder, del trono. Pero en ese momento era presidente efectivo. Entonces, las Fuerzas Armadas desde ese momento fue que comenzaron ya a organizarse de verdad. Y estaban preparadas. Después hubo un intento en Luperón en el 49, pero eran muy pocos grupos. Fueron detenidos, algunos murieron cuando la Marina de Guerra les disparó a una lancha, y a un avión en que venían, pero en Catalina, pero era Don Víctor, algo ¿cómo fue ese último día de Trujillo? Ese día 30 en la mañana, en la tarde, porque se dice que había ido en la mañana, fue a la Fuerza Aérea. Y que él visitó esa mañana a la Fuerza Aérea, vio que el portón malo, llamó al comandante. ¿Cuál fue ese día que usted investigó? Bueno, yo lo que he investigado es lo que he escuchado. Exacto. Por ejemplo, de Salomón Sanz, que Sí. estudió muy bien eso, porque Salomón Sanz fue amigo de la familia Trujillo y de otras personas, muchos testimonios que he leído. Y así rápidamente, ese día Trujillo parece que fue a la base aérea militar de San Isidro, una base aérea muy moderna, que todavía hoy sigue siendo muy importante. Era un modelo típico de los norteamericanos. La misma base norteamericana. Era así. Y parece que había encontrado una puerta. una llave de agua. Una llave de agua. Abierta, Que estaba abierta, que lo mojó, porque el jefe de la Fuerza Aérea en ese momento era su sobrino Virgilito Trujillo, general. Él no era aéreo, o sea, no era un No, militar. pero era del- Él era del ejército. No, era del ejército. El ejército. Pero era el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Y como el secretario de las Fuerzas Armadas, lo que hoy es ministro de las Fuerzas Armadas, era José René Román Fernández, Pupo, cuñado de Virgilito. Sí. Entonces él en la noche, después de su caminata por el malecón, se llevó a Pupo Román, al secretario de Fuerzas Armadas, a ver la base aérea. Por eso cuando él regresa, entonces Pupo, dicen que lo dejó, y que Pupo tuvo que llamar su vehículo, pero Lo dejó a pie. son de las anécdotas, que lo dejó a pie. Lo dejó a pie. Por eso cuando después del atentado del general Arturo Espaillat, que estaba en el restaurante que se encontraba en la feria ganadera, en la ciudad ganadera, Larguito el famoso era. Universidad del Pony. Arturo, el larguito. No, Ese él no le era decían era gilet, porque era muy estricto, no era porque usara una gilet para cortar ni mucho menos. Eso me lo contó la esposa de él, que era por eso.
cuando va el general Espaillá a la casa de Pupo, Pupo estaba durmiendo. Ustedes me hablan precisamente de la segunda parte. Imagínate. Por eso Sí, la sí. segunda. Si hubiese estado involucrado realmente esa noche, no hubiese estado durmiendo. Claro. Y habiendo estado con él. Trujillo en la base aérea. Claro. Entonces usted me preguntó cómo había sido ese día. Bueno, esos son algunos de los detalles interesantes de lo que fue ese día. Pero la segunda parte no funcionó por muchas razones. Por muchas razones. Por ejemplo, Modesto Díaz, el hermano de Juan Tomás Díaz, tenía 60 años de edad, que era la figura con más experiencia, o más de 60, pero una persona muy vinculada a Trujillo, de San Cristóbal. Había planteado, y se ha publicado una correspondencia de él, que había que postergar El atentado. la acción, porque todavía las condiciones no estaban. No estaban preparados. De que parece que realmente las condiciones para tomar el poder definitivamente no estaban dadas. Para eliminar a Trujillo, bueno, ¿qué fue lo que determinó en definitiva que esa noche desapareciera físicamente Trujillo? En este libro mío, que se llama Sangre en el barrio del jefe, hay una descripción de todo lo que sucedió esa noche y antes, y todos los factores que la determinaron. Y ahí aparece en ese libro la figura de Antonio de la Maza. Mire, este es Juan Tomás Díaz muerto. Ahora vamos a ver a Antonio de la Maza. Sí. Que murió la noche del 30 de mayo. Sí. Hablábamos hace un momento del lugar, ¿verdad? Sí, sí. Puede agarrarme de ese lado. Sí. Sí. Y este es de Juan Tomás Díaz todavía. Sí, sí. Unas fotos dramáticas. Sí, antes. No estaba para adelante, no. Foto de la época. Son inéditas esas fotos. Este es Juan Tomás. Sí. Este es Ese. Antonio de la Maza. Antonio de la Maza. Eso es de esa noche. ¿Y cómo se conectó La don viuda, Antonio? la viuda de Antonio de la Maza, doña Aida Michel, yo la entrevisté una vez. Ella dice que realmente esa noche, en ese tiroteo que hubo ahí, aquí detrás Sí, del sí. edificio Sí, de sí, Telemicro, sí, sí. Que él quedó herido y que Antonio de la Maza estaba herido también. Dice ella, ¿verdad? Y que él entonces mató a Juan Tomás y después se pegó un tiro. O sea que él terminó de eliminar Para a Juan no caer, Tomás, para no caer. y después, sí, para no caer preso y no, caer preso. No recibir Versión tortura. de ella. Sí, eso dice ella, Sí. pero hay quienes dicen que es una versión de una viuda, ¿verdad? Sí. Es una Ella interpretación, pero realmente no puede ser estuvo que ahí. tenga totalmente Por razón o no. la razón. Sí. Bueno, la figura determinante de ese 30 de mayo es Antonio de la Maza y decisivo. En una entrevista que yo le hice a don Antonio Inbel, que participó en el atentado, yo le decía que Antonio de la Maza los arrastró a ellos. Don Ahí Víctor, esa le noche. tengo una Y le pregunta. pregunté, necia. ¿no? Y le pregunté a don Antonio, entonces, ¿por qué llevaron el cadáver de Trujillo al patio de la casa de Juan Tomás Díaz, ahí en la calle César Nicolás Penson? Ujú. Y él me dice, ustedes lo pueden ver en YouTube, para tirárselo ahí. No explicó más nada. Porque no había razón de llevar un cadáver Sí. de un muerto a esa casa. Lo único que había que hacer era tirarlo Tirar donde sea, claro. por ahí mismo, Hasta el mar se va a al tirar. mar Pero se inmediatamente. dice que si lo hubieran tirado al mar, la gente no lo iba a creer. Para mí que había una contradicción. La indecisión esta de si, ¿Qué hacemos? de ¿Qué si hacemos? era Claro, esa porque noche. también Con un cuerpo tam- que pese, no, pese tanto. también. Y ahí está También- el tema, ahí está el tema de la carta de Modesto Díaz, Sí, que eso había que dejarlo para después. Sí. Pero ahí está también, no era una figura cualquiera. Era un hombre con todo el poder. Claro, El peso de Trujillo aquí por 30 años claro. no era fácil. Ahora, ¿por qué yo hablo de la figura de Antonio de la Maza? Bueno, porque Antonio de la Maza se involucró
Eso es lo que yo quería. en el complot del 30 de mayo ¿Por qué? para vengar la muerte de su Sí, hermano, De su hermano, Tabito. sí. de Octavio de la Maza. Eso, hermano. eso es que yo quería escuchar, que era piloto, ¿verdad? Era de la Fuerza Aérea, Tabito. Sí, era Era de la piloto Fuerza de la Aérea. Fuerza Aérea, porque Octavio de la Maza, aquí está con su esposa, quien yo entrevisté también. Octavio de la Maza, en el año 1954, cuando Trujillo estaba en un recorrido por España y por Italia y el Vaticano. Eso ocurrió el 10 de julio, sábado 10 de julio. Chequen ahí en su iPhone a ver si, Sí. si el 10 de julio era sábado del 54, pero yo creo que era sábado. Chequenlo, confírmemelo. Búscalo ahí, Bebo. El 10 de julio de 1954, Trujillo estaba en España. Y en Londres, Octavio de la Maza, el que vimos en la fotografía, en el consulado dominicano, tuvo un incidente con un hermano de Félix W. Bernardino. Trujillo estaba en Europa, ya había visitado al Papa, ya había sido recibido por el generalísimo Franco, pero había vuelto a España, ya estaba haciendo unas vacaciones. Entonces se produjo, este es Octavio de la Maza, Minerva Bernardino, Sí. la hermana del cónsul de Luis Bernardino, un incidente entre Luis Bernardino y Octavio de la Maza en el consulado. Ahí hubo su pistolita, Y ¿verdad? tuvieron una discusión, Octavio y Luis. Mírenlo aquí. Este es Octavio de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza, y este es Luis Bernardino. Tuvieron una discusión, estaban tragueando. Ahí había otra persona también, apellido Aguiar, pero cuando vio la discusión, se fue. Y ustedes siempre se ponen a discutir, pero yo me voy de aquí. Se dieron unos bofetones, unas cosas, pero Octavio después le pidió excusas a Luis Bernardino, pero Luis Bernardino subió al segundo nivel del inmueble donde estaba el consulado y bajó con una pistola y le disparó a Octavio, así traicioneramente, ¿verdad? Porque fue, si ya la disputa había sido zanjada, Y te no era pedí para disculpas. buscar un arma De fuego. de guerra y de fuego y atacarlo. Ahí fue cuando lo mató. Pero Octavio de la Maza herido, aquí en este libro están los interrogatorios de la policía británica, los interrogatorios oficiales del incidente. Le disparó la esposa, que la vimos hace un momento, de Octavio, narra en una entrevista que yo la tengo en YouTube y está aquí también en el libro, que Octavio le dijo a ella, después, cuando estaba interno, que él le había disparado era al bulto, así, es decir, que parece que estaba semi inconsciente cuando le disparó a Luis Bernardino. Luis Bernardino murió al otro día. Ahí se comenzó la complicación. Aquí están todos los detalles de ese incidente. Escúcheme, Pero después, la fecha que usted dio, 10 de junio, ¿verdad? de julio, De julio. De ok. julio. 10 de julio, 1984. Entonces, Martes, Mire, martes, don Víctor, martes, en ese martes. viaje, Martes, cae. no, 10 de julio de 1954. 54. Es sábado. Es Ah, 54, ok, 54. Entonces, ¿qué ocurre? Que Luis Bernardino y Minerva Bernardino eran hermanos de este señor que va aquí con estos hombres a caballo. Esto es en la ciudad de Santo Domingo, frente a la iglesia del Carmen. Ahí está el hospital Padre Villini. Los jinetes del este. Un enllave amigo de Trujillo, desde cuando Trujillo era un mozalbete, digamos, mozalbete no, ya un hombre de 20, 23, 4 años, fue empleado de ellos, de los Bernardinos, antes de Trujillo ser militar. Y probablemente antes de ser capataz del ingenio Río Jaina, porque Trujillo fue capataz del ingenio Río Jaina. Sí, es sábado. Sábado, ¿verdad? Eso Ah. es lo que quería confirmar, a ver si mi memoria estaba bien. Este es Félix W. Bernardino, el hermano del cónsul que murió. Entonces, ellos, este es Octavio de la Maza, el hermano de Antonio, hicieron toda una tramoya
en el año 56, Trujillo había tenido, o el régimen, como un contratado, un piloto llamado Murphy, apellido Murphy, Lester Murphy. Y este señor había sido el que había traído en el mes de marzo del 56, secuestrado A Galíndez. a Galíndez, que había sido Ahora me lo... capturado en una operación en la que participó hasta Luis Bernardino en Nueva York. Pero también él había participado, Murphy, en acciones de espionaje contra Fulgencio Batista. Había una competencia entre Fulgencio Batista, el gobernante de Cuba, y Rafael Trujillo, por muchos temas, pero sobre todo por el tema del azúcar. Trujillo ya era dueño de ingenios y Cuba tenía un trato preferencial con el azúcar. Él quería la cuota preferencial por parte de la cuota azucarera y de las leyes norteamericanas. Trujillo quería exportar a los Estados Unidos porque el país exportaba sobre todo a Inglaterra. Había esa disputa y Trujillo medio apoyó inicialmente la rebelión contra Batista, porque al final ya del año 56 la política cambió. Es cierto que la ametralladora... No, un momentito. En diciembre del 56 cambió ya cuando a principios de diciembre, el 2 de diciembre, Fidel Castro desembarca desde México. Sí, en el Grama. Y va a Washington. Ya no Genoveo Pérez Dámara como el 47, sino el ministro de Gobernación, Santiago Rey Perna, ministro de Gobernación de Cuba, va a Washington. Esa noticia está en El Caribe, periódico El Caribe, en la colección, yo la he visto, pequeña. ¿A qué? A partir de ahí se acabaron los problemas entre Trujillo y Batista. Y Murphy cayó en esa red. Pero fue Trujillo que lo eliminó. Perdón. Pero Trujillo fue que eliminó a Murphy. Cayó en esa red del espionaje. Ajá. No solo a Murphy, eliminaron al coronel Cobian. Trujillo también lo ordenó que lo eliminaran porque conocía muchos secretos. Y ahí es que se fabrica la tramoya para decir que Tabito de la Maza había estado involucrado en una parte de lo que tenía que ver con Galíndez, que fue el que lo trajo desde Dajabón o Montecristi hasta Santo Domingo, y eso es totalmente mentira. El que manejó ese avión fue McLaughlin, el padre de la esposa de Héctor Bienvenido Trujillo Molina, del hermano de Trujillo que fue presidente. Eso me lo contó un piloto de CDA. Okay. Todo esto está en mi libro. Don Víctor, yo le quiero la cuestión es que meten a Tabito de la Maza en ese lío del que no era parte, pero los mismos Bernardinos fueron. Lo mezclaron. Sí, y a principios de enero lo van a buscar a su casa, o a finales de diciembre, y a principios de enero lo asesinan en el cuartel de la Policía Nacional, en ese mismo cuartel de la policía. Y se lo tiran a la familia en una camilla en la marquesina, como si fuera un paquete. Eso hirió profundamente a la familia de la Maza. Y eso es lo que determina definitivamente la participación de Antonio de la Maza en el 30 de mayo de 1961. Y es lo que determina la suerte de Trujillo. Fíjense cómo es la vida y cómo es la historia. En el momento cumbre de la dictadura de Trujillo, que él va a visitar al Papa, que firma el concordato. Aquí están las fotos. Que Francisco Franco lo recibe en España con honores. Y que desfilaron tropas dominicanas ya en esa época, don Víctor. Después hubo un desfile sí de la Marina que el almirante Lajara, el hijo de Luis Homero Lajara Burgo, lo ha descrito muy bien en un libro muy interesante. Pero Trujillo fue recibido como un monarca, como un rey, y no era presidente de la República.
cuando llegó pero era el dueño, a Madrid. Víctor. ¿Perdón? Era el dueño, no era el dueño de la República. Ahora, Lo que pasa que el monarca Trujillo. Era un monarca. El libro de Euclides, Euclides Monarca lo- sin corona. El monarca sin corona. Sí, sí, Euclides. Fíjense Yo lo tengo libre. cuando Trujillo llegó al Vaticano, el Papa lo recibió el día 16, aquí lo recibe primero el que era, de hecho, el secretario de Estado, Monseñor Tardini, que es el que firma el concordato, aunque el Papa recibe a la comitiva completa. Estamos hablando de junio de 1954. Mire quién está ahí en la comitiva. El mes anterior, miren lo Don siguiente, Elito. Ricardo. el régimen va a cumplir el año siguiente, en el 55, los 25 años, la era gloriosa. Sí. Ahí es que viene la inauguración de la feria. Esto es de junio. El Ajá. mes anterior aparece un decreto en los medios. Decreto confirmado, nada de especulación. No. Está ahí, yo lo tengo y eso está publicado. El secretario del comité para conmemorar los 25 años de la era de Trujillo, ¿usted sabe quién era? ¿Quién? O el tesorero. Gianni Vicini. Y la mamá, doña Amelia, era vocal de ese comité. Para conmemorar. Entonces ahí es que se continúa la zona de la feria. Pero ese que está aquí es un tío de Gianni Vicini, Attilano Vicini. Sí. Él fue funcionario muchos años de la Embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede y después fue hasta embajador al final. Porque los Vicini no eran trujillistas, pero tenían un pacto de convivencia, pero tampoco tenían la riqueza que tienen ahora. Eran ricos ya naturalmente, pero eran una familia distinguida. No fueron trujillistas, eso hay que aclararlo, pero digo esto porque aquí todo el mundo de una u otra forma pactó con el régimen. Ahora todo el mundo... Ahora, Sí, además sí, su sí, supervivencia. ¿Quién le declaraba? ¿Quién le declaraba No, hace la verdugo. guerra al jefe? Entonces, Y es fácil. aquí está Fernando Sánchez hijo, Sí. hijo de un general del ejército, Mm. Fernando Sánchez, que era nieto de Francisco Rosario Sánchez, Sí. el papá de él. Sí. Arturo Espallá, Joaquín Balaguer, Balaguer, que era el canciller en ese Joaquín momento. Balaguer, Ricardo. El generalísimo Trujillo, que fue como embajador en misión especial a firmar el concordato. Embajador. Embajador. El Papa Pío XII. Eugenio Anselmo Pacelli se Paulino, que llamaba. era Paulino. uno de los No hombres, es que se mató igual que tú Fuerte. escribiendo hasta que se murió. pero no, después que cayó, después del viaje que regresaron en agosto, 2 meses después de esa foto cayó en desgracia y hasta preso lo metieron. Anselmo. Porque tuvo un problema con la Él tiene familia. un libro chulísimo anecdotario, se llama La noche en que Trujillo volvió. Él me regaló, don Anselmo me regaló un paquete de libros una vez en el Dominico Americano. Él me pidió, ¿usted lo quiere aceptar? Y me llevó un paquete. Y entre eso están esos libros. Don Anselmo. Este era el embajador, se llamaba Nicola Vega. Este es Pedrito Trujillo, un hermano de Trujillo. Y este es Atilano. Entonces, en ese momento, que es la cúspide, también se engendra el final de Trujillo. Primero el incidente, ese de los de la masa, que fue al mes de esta fotografía. Esto fue en junio, fue el mes siguiente en julio. Pero además, este que está aquí, el general Espallá, andaba con un agente norteamericano de la CIA, que 2 años después, en marzo, es el que participa en el secuestro de Galíndez. Y el secuestro de Galíndez tuvo que ver también con quién, con Octavio de la Maza, que había tenido el incidente un mes después de esta fotografía. Pero que según te Pero digo que lo Octavio de la involucraron. Maza tuvo que ver con el secuestro, pero no porque se involucró, sino Exacto. porque quisieron atribuirle. Los Bernardinos lo involucraron. Claro. Y Exacto. fue la forma de vengarse finalmente. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando con el intelectual Víctor Grimaldi. Don Víctor, 8:51, esta conversación con Víctor Grimaldi, ya estamos ya recogiendo los bates, como se dice, pero hay un tema que se manosea mucho, se toma mucho, se trae, se lleva. El tema del corte del 37. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué ha investigado Víctor Grimaldi Sobre ese corte? del corte, lo que llaman la matanza de los haitianos,
que hizo el jefe en el 1937. Bueno, este libro se llama Sangre en el barrio del jefe, Sí. porque lo que ocurrió el 30 de mayo, el final de Trujillo, en lo que se profundiza documentalmente en este libro, casi todos ocurrió en el barrio del jefe. Sí. No porque la ciudad era pequeña y era prácticamente un barrio entre comillas, era una Sí. ciudad ya crecida. Sí. Pero muchos de los personajes vivían ahí. Y justamente el tema del 37 está aquí. Está ahí, está ahí. Aquí hay una entrevista con César Herrera, historiador, que era hermano de don Rafael Herrera, Sí. De ahí de Baní. el que fue director Del Listín del Diario. periódico Listín Sí, Diario sí. tanto tiempo. Don Rafael Herrera. una Y figura. él narra un encuentro con Trujillo donde había varios testigos, no solo César Herrera, donde Trujillo habló de lo que ocurrió según César Herrera, lo que dijo Trujillo en el año 1937, en octubre, con algunos, digamos, porque serían 2 o 3, 4 mil. Parece que fueron 4 mil ciudadanos del vecino país que murieron, que Trujillo contaba, según César Herrera, que la situación que se presentaba en la frontera, después de haber firmado un acuerdo. Con Duvalier. No, Duvalier fue mucho después, creo que era Estenio Vincent el presidente. Sí, ese mismo. Estenio Vincent, Vincent sí. era así. Después fue Eliel Scott, mucho tiempo, unos años después, pero era Estenio Vincent. Y de tener muy buenas relaciones cordiales, que los haitianos seguían, según Trujillo contaba, dice César Herrera, depredando, se llama, en La zona frontera. fronteriza. Sí. Y robando los animalitos. Trujillo hizo a los agricultores. un recorrido por la frontera y cuenta César Herrera que Trujillo lo que decía que él ordenó que los arrearan hacia allá. Y ahí fue que empezó el famoso corte. Ahora, lo interesante es que nunca han aparecido fosas comunes ni restos de los del los corte, muertos. de Así los que muertos. por eso nunca se ha podido cuantificar la cantidad exacta. Sí, eso, Y que Trujillo dice, siempre fuimos nalga de los haitianos. Usó esa frase. Y ahora somos fuertes. Trujillo quería decir, según César Herrera, cuenta en esa entrevista, que los haitianos siempre invadieron el país, etcétera, pero de acuerdo con ese criterio del generalísimo Trujillo, era la única manera, bueno, es una época superada de enfrentar a los haitianos. Eso es ya inaceptable totalmente. ya sí. Bueno. Víctor, pues gracias por esta interesante. ¿Dónde se puede uno conseguir estos libros? Bueno, ese libro es para ustedes, yo los traje. Ay, no, mira que no. Ahí lo tienen para la biblioteca. Uno de esos, porque Michael después. Esos 3 libros me gusta tumbaron al jefe, Sí. Trujillo el Papa y Sangre en el barrio del jefe. Esos 3 libros son una trilogía y son complementarios. Tienen que leerlos juntos. No, pero tienen que, no lo pueden separar porque si lo separan, entonces no entienden. No, lo que podemos hacer es... Los 3 libros son complementarios. Claro, lo que podemos hacer es, por ejemplo, yo termino de leer uno, cuando usted termina uno, yo le paso y así, y viceversa. Pues gracias, don Víctor, gracias por esta entrevista. Gracias por distinguirme trayéndome a este programa. Está bien. Conversar con usted es como sumamente interesante. Yo le decía a Michael Miguel allí en el baño, y a mí me hubiera gustado entrevistar yo solo a don Víctor. Y los muchachos, yo sé que no se van a sentir mal, porque yo le hubiera arrastrado a buscar más razones que la parte anecdotaria, porque esto no tiene término. Así es. Esta temática no... Bueno, Johnny, despide. Estoy a su disposición para cualquier otro tema en el futuro. Está bien. Pueden invitarme cuando quieran. Está bien, gracias. Muchas gracias. Ha comparecido el escritor y periodista diplomático Víctor Grimaldi en la Opción de la Mañana en el día de hoy. Buenos días y nos vemos el lunes. El Grupo Telemicro ha presentado La Opción de la Mañana para que el país se exprese. Gracias por seguirnos en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima emisión.